Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse desde muchos lugares de Latinoamérica, Hispanoamérica y del mundo. Eh, Quiero agradecer a la Fundación Marfana, The Marfan Foundation, por organizar este evento y es para mí un honor estar aquí compartiendo nuestro trabajo desde Chile para todos ustedes. En esta charla que me ha correspondido, voy a hacer un breve repaso por conceptos que muchos de ustedes ya pueden haber visto antes, que es acerca de la genética de este conjunto de síndromes que llamamos del tejido conectivo. Voy a hablar un poco del concepto de diagnóstico diferencial, ¿cierto?, de esta familia de enfermedades, porque eso nos va a llevar justamente al tema central, que es qué tipos de pruebas genéticas se utilizan para el diagnóstico que llamamos diagnóstico molecular de las enfermedades heredables del tejido conectivo. Vamos a hablar un poco de las guías de uso de las pruebas genéticas, es decir, cuáles son los parámetros que los especialistas de salud ocupan para poder decidir cuándo es un buen momento para hacer pruebas genéticas a los pacientes que lo necesiten. Y finalmente, algunas reflexiones acerca del uso y la implementación de pruebas genéticas y medicina genómica en general con respecto a los sistemas de salud de nuestros países. Así que eh, eh, quisiera partir hablando un poco de la genética de las enfermedades heredables del tejido conectivo y para ello quisiera traerles que si ustedes van a la página web de la fundación y buscan condiciones, van a darse cuenta que hay un número importante, son muchas las condiciones que están ahí listadas y sabemos que vamos a ir descubriendo tal vez nuevas condiciones que afectan el tejido conectivo y que van a tener alguna relación con las manifestaciones clínicas que vemos en los pacientes de Marfan, Lois Dietz y Ehlers-Danlos tipo vascular, que son las que más enfocamos en el trabajo de la fundación. Ahora bien, eh, en general, ¿cierto? Y como nuevamente, con un muy breve repaso, ustedes saben que el síndrome de Marfan está caracterizado por la dilatación de la raíz aórtica, los aneurismas, hiperlaxitud, talla alta, entre otras manifestaciones, y que está causado por variantes patogénicas en el gen de la fibrilina 1. Después, por supuesto, el síndrome de Lois-Dietz en cualquiera de sus subtipos también presenta características similares, ¿cierto? Aneurismas, tortuosidad arterial, hipertelorismo y un número importante también de manifestaciones craneofaciales y musculoesqueléticas también. Y sabemos que está causado por distintos genes, variantes patogénicas en los genes que están relacionados con la vía del TGF-beta, es una vía de señalización celular muy importante para el tejido conectivo y Ehlers-Danlos tipo vascular, ¿cierto? Que está caracterizado también por rupturas arteriales y venosas. Mis colegas han discutido algunos de estas manifestaciones en profundidad en las charlas anteriores y está caracterizado o causado por variantes patogénicas en el gen del colágeno tipo 3. Como ustedes saben, además de todas las manifestaciones clínicas, nuevamente musculoesqueléticas, craneofaciales, oftalmológicas, lo que más nos preocupa siempre es cómo entender mejor y cómo prevenir, ¿cierto?, accidentes vasculares que pongan en riesgo la vida y el bienestar de nuestros pacientes. Ahora, como notamos previamente, estos tres síndromes no son los únicos y además, para hacer todo más difícil, tienen características comunes que a veces pueden confundirse con otros síndromes. Aquí estoy mostrando un documento sacado de la página web de la fundación y al que ustedes pueden acceder escaneando el código QR que puse a la derecha de la diapositiva. Ustedes pueden ver que múltiples condiciones se pueden superponer sus manifestaciones clínicas con el síndrome de Marfan, pero que a la vez son causadas son condiciones completamente distintas y de hecho son causadas por genes distintos a la fibrilina 1. A modo de resumen, quisiera mostrarles a cabalidad de qué se trata este fenómeno que llamamos superposición fenotípica, es decir, que enfermedades distintas, diagnósticos distintos, comparten mismas manifestaciones en los pacientes. Y esto hace que sea necesario avanzar al diagnóstico diferencial de cada paciente, es decir, tener herramientas que nos permitan hacer esta distinción fina cuando tenemos pacientes que pueden sugerir una condición y que finalmente pueden tener otra y que necesitamos manejar de manera precisa e individual. Por ejemplo, problemas oculares. Sabemos que están compartidos, por ejemplo, en pacientes con Marfan y Lois Dietz, sin embargo, están ausentes en el Ehlers-Danlos. Otro ejemplo,
La hipermovilidad articular, sabemos que es un signo cardinal del síndrome de Ehlers-Danlos y de hecho de toda la familia de Ehlers-Danlos, pero no siempre están presentes en pacientes con Marfan o Loeys-Dietz. La misma altura elevada, que por mucho tiempo se consideró un signo casi patognomónico del síndrome de Marfan, no está presente en todos nuestros pacientes y sabemos que de hecho está casi ausente en la totalidad de los pacientes con Ehlers-Danlos. Y así. El problema es por qué se parecen tanto los distintos síndromes del tejido conectivo y cómo podemos trabajar para distinguirlos entre sí. Yo sé que esta es una figura complicada y no pretendo entrar en mucho detalle, pero ustedes pueden ver que en rojo hemos escrito las condiciones causadas por las variantes patogénicas en los distintos genes, el Ehlers-Danlos, Marfan y los distintos tipos de Loeys-Dietz. Y la única idea que quiero que guarden para su casa es que estos genes sintetizan proteínas como la fibrilina, como el colágeno, que interactúan en el mismo espacio físico de tejidos y órganos, y por lo tanto trabajan juntas, ¿vale? Entonces, la matriz extracelular y el metabolismo de la matriz celular, es decir, su renovación y su mantenimiento en buenas condiciones para funcionar, depende del funcionamiento de muchos de estos genes interactuando entre sí, y es por esto que cada vez que alguno de estos genes tiene una variante patogénica, entonces el sistema falla y falla de manera similar. La misión es obtener un diagnóstico certero en el menor tiempo posible, es decir, cómo saber exactamente cuál es mi diagnóstico. Y para esto tenemos que comentar que en general los pacientes con enfermedades poco frecuentes, dentro de las cuales contamos las enfermedades que nos convocan hoy, tienen lo que se llama una odisea diagnóstica, es decir, que pueden pasar muchos años de especialista en especialista sin tener una respuesta certera de qué es lo que les está pasando. La genómica vino a ayudar y a acortar esta brecha. Esta brecha, dicho sea de paso, en Latinoamérica es en promedio de 7 a 8 años, es mucho tiempo. Para eso necesitamos reunir muchas herramientas. La primera, por supuesto, es un examen físico, acucioso y completo hecho por el especialista de la salud. Puede ser un genetista clínico, pediatra, etcétera. Después tenemos toda una batería de exámenes de laboratorio y de imágenes que ya discutieron mis colegas anteriormente. La tercera, que es muy importante y que no siempre pasa en nuestras realidades de los distintos países, es que el equipo de salud trabaje de manera coordinada y multidisciplinaria, teniendo al paciente como eje central. Y finalmente, como la parte es las pruebas genéticas, es decir, cómo el test genético puede aportar al diagnóstico inequívoco de la condición que sufre el paciente. Todo esto se hace para hacer el diagnóstico diferencial, como les comenté antes, que no es más que distinguir entre condiciones similares para decidir cuál es el diagnóstico único de cada individuo. Pero la pregunta siempre es, ¿qué diagnóstico o qué prueba genética se puede usar? Y, por supuesto, esta imagen resume muy bien. Uno se rasca la cabeza, ¿cierto? Porque tiene múltiples alternativas. Yo quisiera hablar de las alternativas basadas en la secuenciación del genoma, o es decir, dicho de otra palabra, leyendo la información genética de cada uno. La primera es la secuenciación dirigida, que también la pueden haber escuchado nombrar como paneles de genes, ¿sí? Es la alternativa más económica para enfermedades conocidas, pero es limitada a un análisis único, y ya voy a describir por qué. La segunda alternativa, intermedia, es la secuenciación del exoma completo. También es relativamente económica, es ideal para síntomas severos, pero es limitada en la cobertura, y ya voy a explicar todos estos conceptos. Y finalmente, la más compleja es la secuenciación del genoma completo, que cubre, por supuesto, todo el genoma, incluyendo regiones que no codifican para los genes que estamos buscando, pero cuya gestión de datos y cuyos costos asociados son mayores. Los criterios son los siguientes. Siempre la búsqueda debe responder a lo observado en el paciente, y mis colegas médicos lo saben muy bien. Muchas veces uno tiene claro qué cosas tiene que buscar y en otras la búsqueda es más compleja y menos dirigida. Pero la principal motivación tiene que ser la maximización de la probabilidad de encontrar la variante genética que está causando el fenotipo en estos pacientes. Y sobre todo, nuevamente, pensando en que
tener alguna de estas condiciones siempre es una carga en lo psicosocial, en lo familiar y en lo económico, la decisión tiene que ser además costo efectiva. Permítanme ahora entonces explicar algunos de los aspectos principales de estas distintas alternativas de pruebas genéticas. La secuenciación dirigida o paneles consiste en elegir arbitrariamente un set de genes en los que vamos a ir a buscar variantes que sepamos que causan las manifestaciones que vemos en individuos afectados. Elegimos qué regiones leer del genoma. Estos genes o estas regiones del genoma donde vamos a ir a buscar estas variantes se eligen considerando la evidencia científica que ya se ha publicado. Es decir, con paneles solo estamos buscando lo que sabemos que ya ha causado, por ejemplo, Marfan, Lois-Dietz o Ehlers-Danlos en otros individuos. Pero como sabemos, siempre pueden descubrirse nuevos síndromes similares, nuevos genes que causen manifestaciones similares y por lo tanto siempre va a ser una búsqueda, entre comillas, dirigida pero incompleta. Para que ustedes sepan, estos paneles contienen de 1 a un máximo de 70, 80 genes. Y aquí a la izquierda les estoy mostrando, perdón, primero quería decir que en términos de eficiencia vamos a utilizar una lupa para simbolizar cuánto podemos buscar y también le vamos a asignar un billete en términos de su precio. Es la alternativa más económica, como les dije antes. Y aquí a la izquierda puedo mostrarles que en una empresa que ofrece este servicio se ofrece lo que se llama un panel comprensivo, es decir, completo de aortopatías y ustedes pueden ver que a la sazón se ofrecían 24, leer específicamente 24 genes, más 3 donde había evidencia temprana. Y ahí ustedes pueden ver los sospechosos de siempre, ¿cierto? Colágeno, fibrilina 1, los genes del TGF-beta y otros, ¿vale? Entonces, de los veintitantos mil genes que tiene el genoma, aquí en este panel solo estamos leyendo 27. Pasemos a la secuenciación de exoma completo. WES es por la sigla en inglés, ¿cierto? Whole Exome Sequencing. Y aquí entonces estoy leyendo la porción que codifica para proteínas de todos los genes del genoma humano, es decir, casi 20.000 genes, más de 20.000 genes. Esto se hace utilizando la misma tecnología que con los paneles que mostré antes, pero ahora es una búsqueda un poco más sistemática. Como se busca más información, también se puede encontrar más información y lamentablemente, también es un poco más costosa. Aquí pueden ver un ejemplo de un reporte de una prueba de secuenciación de exoma completo en la que se informa la presencia de una variante patogénica en el gen de la fibrilina 1 que explica lo observado clínicamente por el paciente, un hábito marfanoide, y además indica que la variante es compartida con el padre del paciente, confirmando que se trata de una variante heredada y no de una variante de novo o esporádica. En el caso de la prueba de secuenciación de genoma completo, tal como su nombre lo indica, la idea es leer la totalidad o casi la totalidad de la información genética de un individuo en busca de cualquier alteración que pueda explicar las manifestaciones clínicas que se hayan observado. Este test tiene la ventaja de que se pueden encontrar alteraciones tanto en la secuencia que codifica para proteínas, es decir, cubre todo lo que ya cubre el exoma completo, pero también en regiones que regulan cuánto se expresa un gen, entre muchos otros elementos del genoma humano que pueden estar involucrados en que células, tejidos u órganos vean alterada su función normal. La desventaja es que debido a que se debe generar una gran cantidad de datos para poder buscar en la totalidad, es el test más caro entre los tres que he mostrado hoy. Su aplicación está principalmente enfocada en pacientes con manifestaciones clínicas complejas y que no sugieren claramente y a primera vista algún diagnóstico en particular. Por tanto, son pacientes donde uno quisiera hacer una búsqueda lo más sistemática y sin tener que elegir en qué gen o región buscar, sino que mirarlas todas al mismo tiempo. La pregunta del millón siempre es, ¿cuál es entonces la mejor prueba para mí, o para mi hijo, para mi familiar, o para mi persona bajo cuidado? Y la verdad es que depende de qué es lo que estemos buscando. Sin embargo, solo para fines informativos, yo quise hacer una figura en forma de podio, ¿cierto? Ya sabemos que en términos de cantidad de información que podemos ir a buscar, la mejor es el genoma completo, porque lee la totalidad de la información genética de un individuo, seguida por el exoma y finalmente paneles de genes o secuenciación dirigida. Sin embargo,
y dependiendo de cada realidad, también tenemos, ahí está, perdón, el recordatorio de qué es lo que estamos leyendo, pero también quería recordarles que dependiendo de los sistemas de salud y cuáles sean nuestras condiciones socioeconómicas, también tenemos que tener en consideración los costos asociados con cada una de las alternativas. Ahora bien, para aquellos de ustedes que hayan recibido los resultados de un test genético, saben que, y tal como lo comentó un colega antes que yo comenzara esta charla, que los test genéticos no siempre arrojan los resultados que uno está esperando para recibir mayor certeza. Y quisiera comentar acerca de este fenómeno. Entonces, entre los resultados posibles y que están asociados a los tipos de variantes que podemos encontrar en nuestra información genética, tenemos que entender que hay un espectro, ¿cierto? De tipos de variantes respecto al efecto que tienen sobre el funcionamiento de este individuo. Podemos ir desde variantes que son benignas, es decir, que no representan ni explican la razón de las manifestaciones clínicas de un individuo, hasta pasando por el espectro de probablemente benigna, las de significado incierto, a las que ya me referiré, hasta llegar a patogénica, es decir, una variante que, dada toda la evidencia que hay en las bases de datos y analizado en general ahora con algoritmos de inteligencia artificial y que hacen análisis de grandes datos, ¿cierto? De Big Data para sacar esta conclusión, se deduce que es la variante genética que explica el fenotipo del paciente, tal como les mostré en el informe, ¿cierto? Que decía que la variante fibrilina 1 era patogénica. Entonces, patogénica o probablemente patogénica, en el informe de mi prueba genética confirma el diagnóstico, pero además conlleva implicancias familiares que nosotros siempre recomendamos comentar y discutir con consejeros, consejeras genéticas o los genetistas clínicos, los médicos genetistas, dependiendo de cómo esté organizado nuestro sistema de salud y de cuidado del paciente. Y también hay otro resultado que es cuando no se encuentran variantes y que lo llamamos sin hallazgo o test negativo, que si bien no descarta la etiología genética, tiene que ver con, por un lado, que hay variantes benignas o probablemente benignas que no se reportan, porque todos tenemos variantes genéticas, solo que algunas son patogénicas y la vasta mayoría no lo son. Y finalmente, las variantes de significado incierto, VUS por su sigla en inglés. Y quisiera comentar que las variantes de significado incierto efectivamente son las más difíciles de interpretar, como su nombre lo dice, pero además son las que causan mayor intranquilidad, ¿cierto? Y disconformidad con haber invertido, haber gastado en test genéticos y no recibir un resultado que nos dé certeza sobre las cuales trabajar. Y esto sucede por muchos fenómenos. Yo quisiera comentar cómo se pretende solucionar esto. El principal fenómeno por el cual se anotan las variantes como de significado incierto es que no hemos podido encontrar en las grandes bases de datos genómicos que hay en el mundo evidencia de que la misma variante ha causado fenotipos, manifestaciones clínicas similares en otro individuo en el mundo. Y hay una serie de criterios para designar una variante como patogénica o como benigna que, en el caso de las de significado incierto, no los cumplen ni para un lado del espectro ni para el otro lado del espectro. Esto no es un problema sin solución, pero es un problema que está teniendo una solución demasiado lenta, sobre todo en nuestros países, me refiero a Latinoamérica, Hispanoamérica en particular. Y la principal idea que les quiero transmitir es que un resultado no conclusivo podría cambiar si es que este es reanalizado. Y yo diría que la mayoría de las empresas que ofrece servicios de pruebas genéticas y de secuenciación de DNA está ofreciendo la posibilidad de, ante un primer flujo de trabajo donde se recibe la muestra, se secuencia, se mete al flujo de trabajo de bioinformática para analizar, interpretar la variante y generar un reporte médico, que ese es el flujo de trabajo típico de una prueba genética, puede que una vez al año o por un cierto tiempo, dependiendo de la empresa que les esté ofreciendo el servicio, se resecuencie, se reanalice y se reevalúe si es que la variante que fue reportada para nosotros como BUS, ahora con más evidencia incorporada continuamente en las bases de datos, podríamos categorizarla ya sea como benigna o como patogénica. Y por lo tanto, de hecho, se ha reportado
que en estudios de reanálisis de variantes, 1 año, 2 años, 3 años después del análisis inicial, sí se suben y mejoran las tasas diagnósticas de las pruebas genéticas. Ahora bien, en la última parte de la charla quisiera comentarles algunos de los desafíos que tenemos, ¿ya? Y uno de los desafíos más importantes para Latinoamérica y para nuestros países es la escasez de datos genómicos de referencia. Les pido disculpas primero por las imágenes en inglés, pero solo quiero comentar que este es un estudio que muestra cómo estudios genéticos que se han hecho en el mundo, por ejemplo, hasta el 2009, que teníamos 1,7 millones de muestras genéticas analizadas, el 96% era de ancestría europea o caucásica en general, y era un 4% no europea. Hasta el 2016, es decir, 8 años atrás, fíjense en cuánto aumentó el número. El número se multiplicó por 20, 35 millones de muestras de genomas analizados, y seguíamos teniendo un 81% de ancestría caucásica, y del 19% restante, tan solo un 0,5% de los datos son de Latinoamérica. Es decir, los genomas latinos e hispanoamericanos están pobremente representados en las bases de datos. Y por lo tanto, si ustedes me siguieron en la idea de que para designar una variante como patogénica o benigna, como la causante de las manifestaciones clínicas que tenemos, necesito ir a buscar a bases de datos donde tengamos esas referencias. Y si nuestros genomas no están representados, se hace más difícil. Y de hecho, en la figura de la izquierda les muestro cómo, eh, perdón, cómo la tasa de éxito de diagnóstico, el yield diagnóstico, ¿cierto? Se correlaciona, obviamente, por sobre la media con familias de origen europeo. Por lo tanto, nuevamente, aquí hay un desafío que sobrepasa a la acción individual, ¿cierto? Que tiene que ver con políticas públicas, y por supuesto nosotros que tenemos que hacer toda la advocacy, ¿cierto? Todo el cabildeo, y las agrupaciones de pacientes son las que más fuerza tienen, y siempre se agradece que estén trabajando con nosotros para que los datos genómicos en Latinoamérica, en Hispanoamérica y en otras poblaciones vulnerables estén mayormente representados en las bases que se utilizan para analizar los datos. Finalmente, un par de comentarios acerca de las guías internacionales que recomiendan cómo usar pruebas genéticas. Las pruebas genéticas tienen un modo de uso, ¿vale? Y nuestros colegas han mostrado que también hay guías de cuidado de nuestros pacientes que involucran un montón de actitudes, digamos, de tareas clínicas, pero también mencionan el uso de información genética. Y entre ellas voy a mostrar rápidamente, ¿cierto?, que una de las instituciones que norma esto es el Colegio Americano de Medicina Genética y Genómica, que emite cada cierto tiempo guías de práctica de este ámbito de la medicina, y dice aquí recomendaciones para exoma y para genoma completo de pacientes pediátricos, ya sea con anomalías congénitas o con problemas intelectuales, y recomienda exactamente qué test y cómo y cuándo usarlo. Y esto no solo se circunscribe a la generalidad de la población pediátrica, sino que además hay también, por ejemplo, muestro la guía de la Asociación Americana del Corazón, que muestra también que en las guías para el diagnóstico y manejo de la enfermedad aórtica también se incorpora el uso de las pruebas genéticas. Aquí también tenemos un punto muy importante, que es que a veces cuando uno hace un test genético y lee la totalidad de los genes, entonces tiene lo que llamamos hallazgos secundarios o hallazgos incidentales. Es decir, fui a buscar la causa de una manifestación clínica, pero termino encontrando variantes genéticas que podrían acarrear un riesgo de una segunda enfermedad. Y la ACMG tiene una lista de genes que uno tiene que reportar si es que el paciente pide que se los reportemos. Y finalmente, en general, en el paraguas de las enfermedades poco frecuentes, en inglés raras, hay nuevamente también una guía, en este caso es europea, ¿cierto?, de las recomendaciones para utilizar la secuenciación de genoma completo para el diagnóstico de enfermedades poco frecuentes, lo cual por supuesto acelera mucho el trabajo, ya sea en búsqueda de nuevos blancos terapéuticos y por supuesto en acortar la odisea diagnóstica y apurarnos en darle a nuestros pacientes la mejor calidad de vida que merecen. Finalmente, ¿cuáles son
desafíos para la medicina genómica en nuestros países y para eso la Organización Mundial de la Salud emitió en el último trimestre del año pasado un reporte donde se identifican amenazas y oportunidades. Yo quisiera decir y comentar con ustedes que la primera es la falta de conocimiento de las ventajas de la medicina genómica. Espero que esta sesión contribuya, aunque sea mínimamente, a cortar esa brecha de conocimiento. La segunda es la inequidad en el acceso a las herramientas de medicina genómica. Como dije anteriormente, en muchos de nuestros sistemas de salud, las pruebas genéticas y otras herramientas de medicina genómica no están cubiertas por ningún seguro de salud, ni estatal ni privado, y por lo tanto casi siempre importan un desembolso económico muy grande para los pacientes. Y esto, por supuesto, genera una brecha de equidad de acceso a la salud. Y finalmente, a pesar de que les mostré guías generadas tanto en Estados Unidos como en Europa, no hay de momento más que algunos ejemplos puntuales de guías de implementación de medicina genómica en nuestros países. Y por lo tanto, el desafío es a seguir trabajando en la utilización de esta información genética y de los modos de uso de todas las herramientas de medicina genómica para, nuevamente, como les dije antes, avanzar en mejorar rápidamente la calidad de vida de nuestros pacientes. Con eso quiero finalizar. Le quiero agradecer a la Fundación, por supuesto, y a las agrupaciones de pacientes que siempre, siempre están ahí empujándonos y dándonos ánimo para quienes nos dedicamos a la investigación y al apoyo de lo que ellos viven cada día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Calderón. Em, Básicamente, tuvimos como tres preguntitas sobre genética y creo que ya tuviste la respuesta en su charla, pero menos uno. Entonces vamos con uno que puede ser largo, pero vamos a hacerlo rapidito. ¿Existe para médicos o pacientes o familiares un base de datos o registro donde podemos agregar pacientes con BUS, como BUS, Variant de Unknown Significance, y sus características clínicas para ayudar a esa falta de información que existe? Esa es una excelente pregunta y gracias a quien la haya formulado. No tengo la Q&A box aquí en mi pantalla, pero quisiera decir que hay iniciativas internacionales. eh, Recuerdo de momento una que se llama Gene Matcher y que consiste justamente en que el usuario, ya sea generalmente el cuidador clínico, el médico genetista, sube por supuesto, siempre con consentimiento informado de los pacientes, sube una variante y cualquier otra persona del mundo que sepa de esta aplicación, que es un sitio web, etcétera, es toda una infraestructura bioinformática, puede subir variantes también y cuando el algoritmo, cuando encuentra dos variantes genéticas en dos partes del mundo, pone en contacto a esos investigadores, a esos médicos y además de ponerlos en contacto para trabajar con fines clínicos de investigación, lo que hace es reportar este hallazgo doble a las bases de datos, porque si ustedes lo piensan, dos personas en el mundo, por supuesto, con 8.000 millones de personas no tenemos por qué conocernos todos, pero reportamos la misma variante asociada a manifestaciones clínicas similares, entonces eso sube exponencialmente el score de patogenicidad y esa variante sale de la categoría BUS, de significado incierto, y pasa a ser, por ejemplo, patogénica. Así que esa es una muy buena manera y a quien haya preguntado, porfa, contácteme y yo le puedo mostrar otras alternativas que hay también.